8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos, el tiempo correcto, ya de regreso a la emisión matutina de Sin Pelos en la Lengua de este jueves. Ya se lo dijimos antes de irnos al corte, recibimos aquí en los estudios, en los micrófonos, en las cámaras y en esta cabina a el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, de el INE aquí en Zacatecas. ¿Por qué lo invitamos? No hay proceso electoral en Zacatecas, pero no por no haber proceso electoral en Zacatecas no hay actividad en el INE en Zacatecas. Claro que la hay, y más por lo que le hemos venido informando a lo largo de esta semana, como este tema de la reforma electoral pues ha generado polémica entre actores de la política, entre los miembros de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, y también, pues hay que decirlo, ¿no?, los dimes y diretes del propio presidente de la República en sus conferencias mañaneras. Luego, bueno, pues la ciudadanía entiende muy poco de lo que pasa o de lo que puede ser, en mi opinión, el lenguaje de los políticos, que ya se lo he dicho. Primero dicen y luego se desdicen. O están enojados, se pelean, se dicen cosas y luego los vemos en el café muy a gusto, platicando y echándose un capuchino, ¿no? Entonces, para nosotros, el licenciado Matías Chiquito Díaz de León es uno de los que le saben bien a este tipo de cosas y por eso lo invitamos para que nos platique. Licenciado Matías. ¿Cómo está, don Buenos Gustavo? días. Muy buenos días. Bienvenido. Saludo siempre con afecto, con nuestro reconocimiento y agradecimiento por el espacio. A su auditorio siempre con afecto. Buenos días. Pues ahí está el debate. El tema, ¿no? Sobre una posible reforma electoral y un debate que a mi juicio, le comentaba, está fuera de contexto porque si alguien debe debatir sobre una posible reforma electoral, ya están las iniciativas, el debate debería estar en el Congreso de la Unión. Pensemos en la Cámara de Origen, que es la de Diputados, pero de la Cámara de Diputados no se oye mucho ruido. El ruido está allá afuera y hay un discurso político, usted lo comentaba, un discurso de la clase política que confunde, pero no debemos extrañarnos. Así es el discurso político. El discurso político no está encaminado a decirle la verdad, no está encaminado a decir lo que es. El discurso político tiene un propósito, tiene el propósito de posicionar a un partido, a una fuerza política, de posicionar una opinión en el público, pero no necesariamente va encaminado a decirnos la verdad. Eso tenemos que tenerlo claro. Debemos partir de ahí. Entonces, a ver, discúlpeme que lo interrumpa, licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Ante esto, pues, con su experiencia, su tiempo de trabajo en el Instituto Nacional Electoral, ¿cree usted necesaria o no esta reforma que se propone? Bueno, traemos un histórico de reformas político-electorales fuertes desde los años 90, desde la 89-90, desde la reforma que creó al INE, al IFE, perdón, 1990. 1990. Se creó el IFE, el Instituto Federal Electoral. De 1990 para acá tuvimos reforma electoral el 92, el 93, el 94, el 96. En los 90, tan solo en 90 hubo 4 reformas, algunas de ellas sustantivas, como la de 96, que asegura la autonomía y la independencia del IFE. El IFE de origen, el IFE del 90, estaba presidido por el secretario de Gobernación. Eso no nos debe escandalizar, pues. El secretario de Gobernación presidió al IFE hasta 1996. 1996 hay una reforma que establece la independencia del IFE y el secretario de Gobernación sale del IFE, sale del Consejo General del IFE y a partir del 96, pues el IFE es
además de autónomo, es independiente. Ahora he de decirle que la autonomía y la independencia no la asegura la ley. No solo la ley es suficiente, se requiere que quien presida al IFE o al INE, pues sea gente de carácter, con valor, con una honorabilidad para mantener estos principios. Luego vino una reforma sustantiva, podremos decir en el 2007-2008. Otra reforma, la que regula los medios. Aquella reforma muy observada que regula medios en materia político-electoral. Y la última gran reforma en 2014 que transforma el IFE a INE. Transformamos al Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Y el antecedente de cada reforma, don Gustavo Auditorio, es el acuerdo entre los diferentes partidos políticos. Hay un acuerdo, hay una agenda legislativa y sobre esa agenda se legisla, sobre esa agenda viene la reforma. Digo, la gran reforma del 89-90 duró un año el debate, la discusión, igual la de 96, la de 2007-2008 y la de 2014, la que transforma IFE a INE, pues la agenda se definió el 2 de diciembre de 2012. Duró todo 2013 el debate en el contexto de los actores políticos y hasta febrero del 14 se aprueba esa reforma electoral. Lo que le quiero decir es que el antecedente de una reforma es el debate, el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y luego ya el planteamiento legislativo. Lo que vemos ahora es que se han presentado al menos 3 iniciativas, de las más principales. Hay infinidad de iniciativas para la reforma electoral, pero hay 3 que son las que están en la mesa del debate. La reforma presentada en el mes de abril por el Ejecutivo Federal, inmediatamente después vino una iniciativa del Partido del Trabajo y una del Partido Acción Nacional. Y bueno, el Partido Revolucionario Institucional creo que formalmente no ha presentado su iniciativa, pero publicó o presentó públicamente 10 puntos para la reforma electoral. Y si juntamos las 4 propuestas del Ejecutivo, del PAN, del PRI, del PT, con la acotación de que el PRI solamente hizo público sus 10 puntos para la reforma, si juntamos estas iniciativas, yo le diría que bien trabajadas, bien discutidas, debatidas, en donde deben discutirse, no en la calle, en el Congreso de la Unión, se pueden llegar a acuerdos que serían sustantivos para el sistema político, para el sistema electoral, para el sistema democrático. Realmente sí hace falta una reforma electoral, don Gustavo. En los últimos 40 años, desde esta historia de reformas que le comento, de los 90 hacia hoy en día, las reformas se han dado dentro de un marco, es decir, no hemos trascendido. Hemos modificado el sistema dentro del mismo sistema, pero en esencia el sistema político, democrático, no ha sufrido transformaciones. ¿No ha mejorado? No ha mejorado porque si bien logramos la pluralidad, en la elección del 94 todavía el país era de un solo color. Había un partido dominante, por decirlo así, que tenía las mayorías y mayorías suficientes para reformar la Constitución. 97 fue la primera elección donde el partido del presidente pierde la mayoría. A partir de 97 se pluraliza el esquema político del país. Hay pluralidad, ya no hay un partido que domine y ya no hay un partido que tenga por sí solo más votos que la oposición junta, sino que ya hay pluralidad. Pero esta pluralidad, don Gustavo, no es producto de las reglas del juego, es producto de las circunstancias políticas y sociales. Entonces, el desempeño del sistema político no lo podemos dejar a las circunstancias. Necesitamos regularlo. ¿Y qué se debe regular? Para que un buen sistema, o mejor dicho, para que un sistema electoral sea bueno, para que las reglas del juego nos generen realmente un resultado democrático, equilibrado, proporcional, que el voto ciudadano tenga el mismo valor en Zacatecas que en Aguascalientes y que los que votan por un partido su voto valga igual que el que vota por
otro determinado partido, se requieren actualizar las fórmulas de elección. Hay dos indicadores que nos dicen cuando un sistema electoral es bueno o no. Dos indicadores simples. Primer indicador: los votos o el porcentaje de votos de un partido debe ser exactamente igual al porcentaje de diputados que tiene. O al revés, el porcentaje de diputados que gana un partido debe ser igual al porcentaje de votos que tiene. Y el sistema debe cuidar que no existan votos sin utilizar, que no nos queden votos desperdiciados, que no se conviertan en puestos de elección popular. En la legislatura actual, producto de las elecciones del 2021, en un sistema ya pluralizado, hay partidos políticos que, no es un resultado escandaloso, pero hay partidos que traen hasta un 3 o 4% más de diputados en relación a su porcentaje de votos. Es decir, está desequilibrado el sistema, porque en la medida que un partido tenga diputados de más, en esa medida hay otro partido que tiene diputaciones de menos. Le pongo solo un ejemplo. El Partido Acción Nacional con el 20% de los votos tiene el 23% de las diputaciones. Pero el Partido Revolucionario Institucional, con un porcentaje muy similar, trae una desproporción hacia abajo. El Partido Acción Nacional tiene 115 diputaciones en la Cámara de Diputados del Congreso y el PRI tiene 71. O sea, la diferencia es amplia. El Morena, por ejemplo, trae un punto porcentual arriba, debiendo tener 191 diputados, trae 196. El Partido del Trabajo y el Partido Verde traen en promedio 3 a 4 puntos porcentuales arriba de diputados en relación a su votación. Entonces, si el sistema permite la sobrerepresentación, esto provoca que el voto no valga igual. No vale el voto igual. Quien votó por el PRI, su voto no tiene el mismo valor del que votó por el PT, por el Verde o por el Partido de Acción Nacional. Y esos vicios del sistema deben de regularse, deben eliminarse. Y las iniciativas que están en la mesa van encaminadas a ese fin. Okay. Por ejemplo, vea usted, hay los teóricos de los sistemas nos hablan de 4 verbos que se deben actualizar en la democracia, 4 acciones que la democracia nos debe permitir. Primer verbo es elegir. El ciudadano debe tener el derecho de elegir verdaderamente, no elegir sobre algo que ya fue acordado y que nada más va a legitimar. Okay. Recientemente ha trascendido cómo los arreglos políticos nos llevan a definir candidaturas y la ciudadanía solo vota, pero vota sobre una opción que ya alguien le puso en la mesa. Entonces, el valor de elegir está entredicho. Entonces, hay que elegir, hay que lograr la representación, que quien sea electo realmente nos represente y que los que sean electos estén en el debate, debatir y acordar. 4 verbos: elegir, representar, debatir y acordar. Si estos 4 principios no se dan en un sistema político, podríamos decir que está ausente la democracia. Okay. ¿Qué hay en la mesa, don Gustavo, que permitirían estos principios? Bueno, por ejemplo, el Partido Acción Nacional propone elecciones primarias. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que las candidaturas en los partidos no serían definidas por las cúpulas partidistas. No serían las cúpulas, no serían los mandamás de los partidos, serían las y los ciudadanos. Los partidos proponen un número X de candidaturas, los llevamos a una elección primaria y de esa elección primaria saldrían las candidaturas. Esto nos evitaría los arreglos, los acuerdos políticos. Y si el candidato sale de una elección, de un proceso democrático, la candidatura, vamos a las elecciones y quien gane las elecciones realmente nos va a representar. Entonces tenemos ya 2 acciones ahí cumplidas. Elegimos, realmente el ciudadano elegiría a sus candidatos y elegiría quién va a ser su representante. Lograríamos cumplir con elección y con representación. Y dados estos 2 principios,
los otros 2 se darían por añadidura, Okay. es decir, no llegarían a un puesto de elección popular los encumbrados a partir de un interés cerrado en las cúpulas partidistas. Entonces, son 2 propuestas. Una, elecciones primarias, lo propone el Partido de Acción Nacional, y el Ejecutivo Federal propone una fórmula para que la representación sea equilibrada, para que ningún partido tenga diputaciones de más ni diputaciones de menos, sino que si el partido tiene el 20% de votos, el 20% de diputaciones, 10%, 10%. Una correspondencia exacta. Ahí va esto, perdón, licenciado, lo que conocemos como las diputaciones plurinominales que... Pueden ser plurinominales, bueno, sí, son en listas, serían plurinominales, y la fórmula de elección sería representación proporcional. Okay. Ahora, el Partido de Acción Nacional, le estoy juntando lo que dice uno y el otro, o sea, las partes opuestas, por decirlo así, para desvirtuar aquello de que hay una contraposición de iniciativas, ¿no? El presidente propone fórmula de representación proporcional pura. Acción Nacional dice que la mitad sea de mayoría y la mitad de representación proporcional. Y que la representación proporcional no se defina solo en las cúpulas partidistas. Que la lista de RP la integren los candidatos perdedores, los que fueron candidatos en un distrito y no lograron mayoría para ganar la elección, que los mejor votados integren esa lista de representación proporcional. Creo que eso puede ser virtuoso. Si juntamos la iniciativa del Ejecutivo Federal y la del Partido de Acción Nacional, en la que el PRI y el PT inclusive tienen cierta coincidencia, creo que lograríamos una buena fórmula de elección. A donde voy finalmente, don Gustavo, por la pregunta que usted hacía, ¿hace falta una reforma electoral? Yo le diría, realmente sí hace falta una reforma de fondo al sistema que nos permita realmente pluralizar el sistema institucionalmente, no circunstancialmente, Okay. y que le demos al ciudadano la posibilidad de elegir desde quienes van a ser candidatos y quienes van a representarnos. Si no hacemos eso ahora, que está en la mesa de debate, podemos seguir otros 100 años esperando que el sistema se democratice y no lo vamos a lograr. A ver. Creo que es una buena oportunidad para democratizar las fórmulas de elección. Licenciado, por todo esto que nos explica y que nos queda perfectamente claro, ¿qué tanto hemos contribuido nosotros los ciudadanos para la necesidad de esta reforma electoral? ¿Por qué la pregunta? Bueno, porque también se da en cada proceso electoral la cuestión del abstencionismo, ¿no? Sí. En las campañas, el clientelismo. Bueno, son situaciones y factores que han contribuido de alguna manera para el deterioro, yo lo puedo calificar así, de la política en México. Creo que pues no ha habido o no hay muchos incentivos para la participación de las y los ciudadanos. Digo, si vamos a las urnas, si vamos a votar y vemos que quien llega a los órganos de representación política o llega al ejercicio del poder público no nos representa realmente, es decir, si vemos que la representación está orientada a otro lado, que quienes llegan a un puesto de elección popular más representan a quien los hizo candidatos o candidatas que a quienes votaron por ellos, digo, eso no nos da incentivos para seguir en las elecciones. Por eso es que, ¿de qué manera contribuye el ciudadano? Creo que la ciudadanía contribuye con su, ¿cómo le diré?, con su desdén, por decirlo así, y el sistema debe reaccionar. Si la base del sistema, si la sustancia, lo que nutre al sistema político democrático es la participación ciudadana y hay desdén de la ciudadanía, pues eso nos debe alertar qué estamos haciendo o qué está pasando y generar incentivos. Y creo que una manera de incentivar la participación es hacerle sentir a las y los ciudadanos que realmente están decidiendo, que las decisiones de quién nos va a gobernar o quiénes van a ser nuestros representantes no se toman en una mesa entre aquellos, como bien dice, tomando capuchino o tomando otro tipo de
de sustancias o bebidas, Sí. sino que las decisiones se toman realmente a partir de la participación ciudadana. Y estas iniciativas que están en la mesa contribuyen, creo yo, a generar incentivos para la participación. Mientras no encuentre un resultado, mientras el sistema democrático no le dé resultados a la ciudadanía, pues va a haber desdén ciudadano. Entonces creo que si hay una contribución es pues, relevante de quienes son actores desde pasivos en la elección, o activos, mejor dicho, quienes votan, para que el sistema se transforme, se debe transformar. Y lejos del debate que está en el contexto nacional respecto a la desaparición o no del INE, creo que debemos poner atención más en la sustancia de las iniciativas. Yo le podría decir que muchos de los que traen el debate a nivel nacional, el debate de la reforma, no han leído las iniciativas, es decir, no han visto la sustancia, no han visto qué... Las esencias, ¿no? De esta. Que hay de utilidad en la iniciativa y que hay que afecta, porque si hay al menos, ¿qué le diré? Yo veo al menos 3 puntos, o en lo local al menos 2 puntos que afectarían de manera pues grave el sistema político y esas hay que alertarlas. Entonces, a ver, licenciado Matías, ¿es o no desaparecer a este órgano electoral, como también se ha comentado mucho desde los primeros momentos en los cuales el presidente hablaba justamente de la reforma electoral y que desde sus inicios pareciera pues para muchos una acción como de revanchismo, ¿no? Contra este órgano electoral. Ahora, el presidente propone y dice que es necesario ya dar el paso hacia lo que es el voto electrónico. Otra parte también de alguna manera fundamental hoy en día, como se hace en otras naciones, él refiere Brasil. Bueno, pero también se ha aclarado en estos últimos días, o se ha querido aclarar, el sentido de que no es desaparecer a el Instituto Nacional Electoral, sino evitar un fraude. Cualquiera pudiéramos pensar entonces, en sus sabias palabras del propio presidente, que si el INE organizó sus elecciones para elegirlo como presidente, pues él podría ser presidente, pero producto de un fraude electoral, ¿no? O sea, yo creo que tontos no somos para interpretar el sentido contrario de sus frases o de sus palabras, el licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Pues generalmente los actores políticos acusan de fraude cuando pierden. Sí. Cuando ganan, pues la elección Todo fue está, democrática, todo todo está bien. Pero bueno, a partir de lo que usted plantea, la reforma que tanto toca al Instituto Nacional Electoral, bueno, se ha dicho y ha trascendido y inclusive hay quien ha convocado a una marcha o 2 marchas para la defensa del INE. Yo le diría que las iniciativas leídas en su integridad, las que están sobre la mesa, la del presidente, la del Partido de Acción Nacional, la del Partido del Trabajo, inclusive los puntos de acuerdo o los puntos que propone el PRI, no hay en ninguna de ellas una expresión directa tendiente a la desaparición del INE. Seguramente están pensando en su transformación. El presidente calcula o propone que ya no sea INE, sino INEC, agregarle una C al final al nombre del INE, Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Las consultas, pues ya es una actividad que traemos como parte de la tarea institucional, consultas y revocaciones de mandato. Sería solamente el cambio de nombre que no genera mayor transformación, ni sería una reforma. Ya nos cambiaron de IFE a INE y pasamos de IFE a INE con mucha más tarea, más atribuciones, más talacha, y el INE ha tenido un buen desempeño. Rescataba o le comentaba a Gustavo, auditorio, puntos de acuerdo y usted plantea otro más, el voto electrónico. El voto electrónico, creo que todos los partidos se han manifestado. Creo que es el principal punto de acuerdo que se tiene ya, de que las elecciones puedan ser a través de medios electrónicos. Tenemos 200 años haciendo elecciones de papel y la tecnología creo que ahora nos permite mayor agilidad
y menor costo en las elecciones, y el voto electrónico sería una buena opción. El INE tiene desarrollado ya un prototipo muy hecho de urna electrónica. Hemos avanzado en el voto electrónico por la Internet, a través de la Internet, don Gustavo. El voto desde el extranjero se da a través de la Internet y ha funcionado bien. ¿Qué quita o quién nos dice que no se podría a nivel nacional implementar el voto electrónico a través de la Internet y excepcionalmente con urna electrónica donde no tuviéramos red, ¿no? Pienso ahí en mi tierra, donde la red llega poca y cuesta, podremos mandar urnas electrónicas. Entonces, sí hay puntos de acuerdo. Y respecto al INE, si se llama INE o INEC, creo que eso no afecta. Sí hay algunos puntos de la iniciativa del Ejecutivo Federal que pareciera ser que transforman de manera un tanto compleja el Instituto Nacional Electoral, haciendo estructuras que ahora son permanentes, haciéndolas temporales. Pero creo que ese tipo de iniciativas no pasan por el Congreso y debo hacer esta precisión, don Gustavo. La obra de la reforma electoral, lo que resulte o lo que tenga que darse, no es obra de un solo individuo, no es obra del Ejecutivo Federal. Creo que pensar que el presidente pretende una reforma electoral es demeritar la función del Congreso, porque quien debe aprobar la reforma es el Congreso de la Unión. El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, ¿no? El Legislativo debe aprobarla. Sí. Y hay una ingrediente más aquí, don Gustavo. No es solo el Congreso de la Unión, son las legislaturas de los estados. Al menos 17 legislaturas deben de estar de acuerdo. Y aquí voy a un punto sustantivo. Le decía yo, más que preocuparnos si se va a llamar INE o INEC, habría que revisar los puntos sensibles en la iniciativa. Le decía yo que hay al menos 2 o 3 puntos que podrían ser podrían dañar el sistema democrático. Y se los digo a propósito para alertar a las legislaturas de los estados. Digo, la iniciativa se trabaja a nivel nacional, pero no solo ellos votan, las legislaturas de los estados van a tener que conocer, discutir y aprobar en su caso la iniciativa. Hay una iniciativa del presidente que a mi juicio es reprobable. El presidente de la República propone que los ayuntamientos se integren a partir de la población, desde luego, pero vea usted las cantidades que nos da. Por los primeros 60,000 habitantes de un municipio habría una regiduría. De 61,000 o 60,000 a 370,000 habría 3 regidurías. Si vemos en Zacatecas, con esa reforma Zacatecas tendría 52 municipios con ayuntamientos de una regiduría. Es absurdo. Y solamente 6, me parece que 6 municipios tendrían 3 regidurías. Creo que ese es un despropósito. Esa es la parte que debemos cuidar más que estar pensando en el ruido que se ha generado. Ver esta parte, creo que afectar a los municipios, afectar a los ayuntamientos no es nada bueno. No contribuye al sistema democrático. La otra propuesta que plantea el presidente, que a mi juicio es también lesiva al sistema democrático, al sistema local, al régimen federal, es la desaparición de los llamados soples, de los institutos electorales de los estados. A mi juicio, los institutos deben estar presentes, son el eje articulador del sistema político en lo local, del sistema de partidos. Borrarlos del mapa creo que nos traería consecuencias nada buenas. Y la otra propuesta del Ejecutivo Federal, que tampoco contribuye mucho, es la propuesta de que las consejerías del INE, el Consejo General y las magistraturas sean de elección popular. Digo, convertiríamos el Consejo General del INE en un parlamento con sus fracciones parlamentarias y llevaríamos un debate político más que técnico y de legalidad. Creo que esa no es la vía y el PRI tiene una mejor propuesta, dice. El PRI propone que en lugar de que sean electos como ahora se hace o de elección popular, pues que sea mediante una insaculación al azar, que desahoguemos un procedimiento de reclutamiento, de selección de personajes para consejeras y consejerías y magistraturas, y los que cumplen requisitos, meterlos en una tómbola y que la suerte decida quién va a ser consejera, consejero, magistrado, magistrada. Creo que esa es una mejor vía a llevarlos a la elección popular. Entonces, creo que fuera de estas 3,
tres propuestas de afectar a los ayuntamientos, eliminar los soples y la elección popular de consejerías y magistraturas, creo que el contenido de la iniciativa puede caminar y puede caminar bien y se acopla a las iniciativas del PAN, a las iniciativas que trae el PRI y el propio Partido del Trabajo. Entonces, a donde voy es que, don Gustavo, si ese debate ruidoso que se trae a nivel nacional, se regresa al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, y ahí se debate, tendríamos un buen producto de una reforma electoral que fortalezca el sistema democrático y si hace falta. Y le genero esta última reflexión. La posibilidad de que la reforma sea de consenso mayoritario, si no unánime, sí mayoritario, está en función de la integración de las cámaras. Claro. No hay un solo partido que por sí solo tenga votos suficientes para una reforma constitucional. Le doy cifras. La 4T, si pensamos que en la 4T va Morena, PT y Verde, estos tres partidos juntos tienen 278 diputaciones. Se requieren 333 votos para una reforma constitucional. Así es. Entonces, la 4T no tiene votos suficientes para la reforma constitucional. Pues como lo vimos con la energética, ¿no? Ya lo vimos en una iniciativa, exacto. Entonces, esto obliga a que se tenga que negociar con las diferentes fracciones parlamentarias y creo yo que ahí va a entrar la parte virtuosa del debate a la propuesta o las iniciativas de reforma electoral y llegaremos a una reforma electoral que contribuya, una reforma de consenso. Sí. Entonces, antes que escandalizarnos por lo que se dice en el ámbito nacional, lo que se debate sobre la reforma, creo yo que seamos prudentes, seamos pacientes, esperar que estas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión se sienten a debatir y de ese debate se irán orientando los temas que van a ser punto de acuerdo para la reforma electoral. ¿Hace falta la reforma electoral? Sí hace falta una reforma que fortalezca el sistema político, democrático y electoral y que su pluralidad no sea producto de las circunstancias, sino de las reglas del juego, que se pluralice y que se equilibre el valor del voto y que podamos en un mediano plazo pues realmente lograr los 4 verbos de la democracia: elegir, representar, dialogar y debatir o debatir, y los acuerdos unánimes. Y esa es la ruta que se va a seguir, don Gustavo. Y yo diría que por lo que nos ha dicho, nos ha explicado, nos ha desmenuzado el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, esta reforma no es una reforma, sino más bien es un diferendo político entre las fuerzas políticas que tiene este país. Así es. Y ese diferendo, si acaso encuentra solución, será a partir del diálogo, a partir del debate, y ese debate se debe dar en el Congreso, no en la calle. Sí, es que nos falta altura de miras justamente para debatir. Que son los grandes temas, las grandes cosas, reformas y más que requiere nuestro país, ¿no? Fíjese que un problema que se visualiza y que genera estas desavenencias, pareciera ser que la decisión o el voto de quienes, o la decisión de quienes deben votar por la reforma, es decir, de los legisladores, pareciera ser que su voto no depende de su visión social y política, no es un voto de conciencia, pareciera ser que alguien allá afuera les está diciendo por dónde ir. Uh-huh. Y si eso ocurre, pues creo que podríamos ir al despeñadero. El llamado que nos toca hacer desde lo institucional, digo yo, desde el INE y como ciudadanos, es pedirle a las y los legisladores, tanto en el ámbito federal como en lo local, que asuman de manera directa su responsabilidad de legisladores y que a la hora de tomar decisiones no estén viendo a quién les generó la candidatura y la posibilidad de estar ahí, sino que veamos hacia el elector, que veamos quién votó por nosotros y que es realmente el voto ciudadano el que permitió que lleguen a un puesto de elección popular y que en función de esa responsabilidad pública, de esa responsabilidad social y política que se tiene como representantes populares, a partir de ahí se tome una decisión. Que no estén escuchando al mercader que anda allá afuera diciéndonos cómo
¿Qué modelo, ¿Qué caminar? finalmente, licenciado Matías, esta consulta, esta pregunta, qué modelo de nación electoral podría convenir a México Bueno, en los actuales tiempos? Aquellos que consideran que las segundas vueltas, que las terceras vueltas, en fin. Así que rápido nos diga, este modelo sería propio para el más para apropiado. México. Y fíjese que hay una propuesta de segunda vuelta y es virtuosa, y es una propuesta del Partido de Acción Nacional. Pero voy a hacer pregunta. México está definido desde la Constitución como una república democrática, Sí. representativa, federal y laica. Ahora ya se le agregó, en los últimos años se le agregó lo de laico. Entonces ya está definido que somos una república, que somos una república democrática y federal. Y el sistema que se definió para gobernar esta república fue un sistema presidencial. Sin embargo, don Gustavo, la república tiene una integración social y culturalmente hablando, una integración muy plural, muy plural. Y creo que un sistema presidencial no integra todas las visiones de país. Creo que el sistema tiene que ir caminando paulatinamente hacia un sistema más, podríamos decir, más parlamentario. Pero bueno, por lo pronto tenemos un sistema presidencial y tenemos un sistema plural de partidos. Al menos hay 7 partidos en el ámbito nacional y en el ámbito local, pues tal vez tengamos más de 10 para la siguiente elección. Entonces, ¿cuál sería el mejor sistema que aplique para una república federal como la nuestra, una república democrática, con un sistema plural de partidos? La mejor fórmula que podríamos tener, don Gustavo, en lo que hace a la elección de los ejecutivos, presidencia y gubernaturas, la mejor fórmula sería así, una de segunda vuelta. Porque en un sistema plural de partidos, imagínese, el 100% se distribuye entre 7 fuerzas, u 8 o 9. El ganador con un voto más llega a la presidencia, pero puede tener una proporción muy reducida de votos. Y la oposición junta puede tener muchos más votos que el que ganó. Y el que llega al poder, pues llega con una legitimidad muy baja. No logra tener acuerdos. La solución que los países en el mundo han tenido es la segunda ronda. No sé, van 5, 6, 7, 8 candidatos. Si ninguno logra la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos, a la segunda vuelta va el primero y el segundo lugar. Y aseguramos por fuerza que uno tenga más del 50%. Y fíjese que en las iniciativas que están en la Cámara hay una de segunda ronda del Partido Acción Nacional que se le define como voto alternativo. El ciudadano vota, en la elección constitucional vota por el partido de su preferencia y por una alternativa más. A lo mejor usted va y vota por su partido, pero usted calcula, si mi partido no gana, le doy mi voto a una segunda alternativa. Okay. Y esas segundas alternativas sirven para lograr esas mayorías absolutas. Si en la votación de primera alternativa ningún candidato tiene el 50% más 1, le sumamos las segundas preferencias. Y el que logre la mayoría absoluta, ese es el ganador. Okay. Y eso le da fuerza, pues. Creo que ese sistema funcionaría para los ejecutivos. Y para las cámaras, diputaciones y senadurías, partiendo de que somos un sistema plural de partidos, la mejor fórmula de elección es la de representación proporcional pura, con un ingrediente más, voto preferente también. ¿Por qué voto preferente? Porque si deja usted la elección en listas de candidaturas, y los primeros lugares son los que al final de cuentas son asignados, son ganadores, la pregunta va a ser, ¿y quién designa el lugar de las candidaturas? Y ese lugar hasta ahora lo han definido las cúpulas partidistas y no son los más representativos. Entonces el sistema requiere representación proporcional pura, pero con un voto preferente. El ciudadano vota por partido y por candidato. Y el candidato más votado va en el primer lugar de la lista. El lugar en la lista no lo definen los partidos, lo definiría el ciudadano. Y eso le da incentivos a la participación. El Partido de Acción Nacional trae una propuesta, no de voto preferente, pero sí de integración de listas de representación proporcional, no a partir solo de la decisión partidista, sino del candidato mejor votado. Es decir, vamos
a integrar un sistema. ¿Me diste cuál sería el mejor? Sí, si es sistema presidencial, sí hay que ponerle la segunda ronda para que quien gane tenga más del 50% de los votos. Y en la integración de diputaciones, técnicamente el sistema es representación proporcional pura con voto preferente. Y aquí trasladamos la decisión de las cúpulas partidistas, lo trasladamos a la ciudadanía, al elector, al votante. Y creo que sería un incentivo para que la gente realmente vea que su voto vale y tiene un efecto positivo en el sistema político y electoral que tiende o tendería a ser democrático. Y eso no está en esta reforma, ya lo dijimos que no. En las iniciativas va. Todo esto que yo lo comento, juntas las iniciativas salen. Ahí van. De ahí se derivan. Por eso le digo que hay buenas iniciativas, pero hay que juntarlas todas y tendríamos una buena reforma. Muchas gracias, licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Gracias a usted, don Gustavo, gracias a usted y gracias, saludos a su auditorio. Vamos a hacer un corte, volvemos 8 de la mañana con 43 minutos.